Buenas tardes, ya vamos a dar comienzo de la charla en la cual vamos a hablar sobre la vacuna de Oxford, las bases moleculares y el caso del voluntario. Antes que nada me presento, yo soy Yaniret Guerrero, soy egresada de la carrera de Biología con especialización en Biotecnología y creadora de la cuenta Quiero Ser Biotech. Les comento que la charla durará 45 minutos y estará a cargo de la profesora Daniela Alejandra González Gadea, quien es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, doctorando en Ingeniería Biomédica, profesora en BioSea Lab y Fundación de Química Argentina, codirectora técnica en Empresa Internacional Reactivos de Diagnóstico In Vitro, y también tendremos la participación de la doctora María Florencia Mosca, quien es médica de la Universidad de Buenos Aires, residente de Medicina Interna y médica de planta en el Hospital Güemes. Luego de ambas presentaciones, tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos, en la cual vamos a estar respondiendo preguntas que formularon previamente y también preguntas que dejarán en el chat durante la presentación. Agradezco a todos su participación y le doy pase a la profesora Daniela para que comience con la primera presentación. Un vector viral es un virus modificado que hace de vehículo para introducir el material genético exógeno en el núcleo de la célula. En terapia génica, el uso de virus como vectores requiere la eliminación de los genes que dotan al virus de su capacidad infecciosa y patógena, dejando únicamente aquellos que participan en la inserción del material genético y la sustitución por el gen terapéutico de interés. Es decir, el vector viral se usa solamente como vehículo. Se saca su material genético y se le pone el transgen que se quiere colocar en otra célula o en otro organismo. Bueno, y la vacuna se llama ChAdOx-nCoV porque se usa el adenovirus de chimpancé, ¿sí? Y Ox por Oxford. Como decíamos, el adenovirus es común utilizarlo como vector, pero hay que modificarlo, por eso se dice que esta es una vacuna de un vector viral recombinante. Los adenovirus recombinantes se desarrollaron originalmente para terapia génica. El fuerte y sostenido transgen específico genera respuestas inmunes, además de su amplio tropismo tisular. Eso ha impulsado su uso como vacuna. La supresión de una única unidad transcripcional E1 genera que la replicación del virus sea incompetente, lo que reduce el potencial de efectos no deseados en aplicaciones clínicas. La plataforma, entonces, es un vector viral de adenovirus de chimpancé, es decir, que es un adenovirus recombinante. El vector se construyó en un cromosoma bacteriano artificial, un BAC. Este vector se termina llamando ChAdI25, tiene una deleción E3-E1 para hacer que su replicación sea deficiente. Entonces, esquemáticamente lo que se hace es tomar este adenovirus de chimpancé, modificarlo, y esas modificaciones que sufre ahora se le va a llamar ChAdOx1, y a este vector viral modificado se le va a colocar los genes de la proteína S del SARS-CoV-2. Y acá queda entonces el constructo para la vacuna. Entonces, bueno, la estrategia o los pasos serían, esto se los digo para tener una breve reseña, pero bueno, hay muchos pasos de ingeniería genética en sí. El genoma del adenovirus de chimpancé es el I25 y se incorpora mediante recombinación a un vector BAC, que como les dije es un cromosoma artificial bacteriano. Este constructo se usó para transformar E. coli y luego se seleccionan positiva y negativamente ciertos clones que se llaman SW102, que poseen el sistema de selección galactoquinasa. Usando además esta técnica se elimina la región E3. El nuevo vector con las regiones E1 y E3 eliminadas es el que se denomina ChAdI25. En este vector se insertan los genes que se van a usar como antígenos, es decir, los genes de la proteína S. Entonces, bueno, luego ese constructo que se armó se linealiza y se transfectan células de riñón embrionario humano.
La purificación final se hace a partir de la liberación de las partículas virales y los clones de replicación incompetente con el E1 suprimido se identificaron con éxito mediante el cribado por PCR y la transfección de células HEK293, que como les decimos son células de riñón embrionario humano. Complementarias a E1, confirma la capacidad de todos los clones candidatos para generar viriones infecciosos. Es decir, acá tenemos varios pasos de ingeniería genética clásicos. Bueno, y todo lo que les dije sería esto, ¿no? Este es el genoma I25, ¿sí? Del adenovirus del chimpancé, y este es el vector BAC, el BAC-MIDO. Entonces, la recombinación homóloga, que sería en estas regiones E1, son las que hacen que justamente al hacer la recombinación se pueda escindir esta región E1. Y esto que vemos acá es el constructo final. Acá vemos que tenemos todo el genoma del adenovirus del chimpancé, que tiene en la región E3, y esta sería la secuencia del BAC-MIDO en sí, del BAC. ¿Sí? Luego, por selección clonal y, como les decía, técnicas de ingeniería genética, se termina seleccionando los que además no tengan esta región E3. Bueno, y toda la bibliografía, como les dijimos, está libre, de libre acceso, y la pueden ver. Les dejamos todos estos links para donde pueden profundizar los temas. Están todos, obviamente, los papers, y también hay algunos documentos en español, donde es una reseña general de vacunas, que también es muy interesante. Y además, les queremos contar que más adelante, la Cámara Argentina de Biotecnología también propone, o todavía no está abierta la inscripción, pero van a hablar los protagonistas de todo esto, así que si ustedes tienen dudas a nivel molecular, a nivel procedimiento, o cosas que tengan que preguntar ya del laboratorio en sí, estas dos personas que son los protagonistas de todo este tema van a dar también una charla, acá dice 5 y 6 de noviembre. Ella es la líder del proyecto en Oxford y él es el presidente o vicepresidente de AstraZeneca directamente. Así que los vamos a tener al tanto cuando tengamos específicamente cómo inscribirse y demás, los vamos a tener al tanto. Así que, bueno, hasta acá es mi parte. Gracias, Daniela. Ahora vamos a tener la presentación de la doctora María Florencia. Ella va a compartir su pantalla. Vamos a esperar un poquito. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola en el chat para responderlas al final de las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Mosca. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Yo soy médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también fui docente universitaria, y actualmente soy residente de medicina interna en el último año en el Sanatorio Güemes de la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, vamos a hablar justamente de algunos aspectos clínicos de la vacuna de Oxford y a referirnos sobre el caso del paciente voluntario. Antes que nada, me gustaría hacer una introducción de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen una primera fase que se denominan estudios preclínicos, que se efectúan en los laboratorios y se llevan a cabo en animales o bien con preparados in vitro, pueden ser órganos, tejidos o preparados, para conocer las propiedades farmacocinéticas y de toxicidad de un fármaco. El ensayo clínico propiamente dicho es el estudio experimental planificado con pacientes que deben ser controlados y aleatorizados. Los ensayos clínicos comprenden distintas fases. La fase 1 evalúa la toxicidad del fármaco para establecer la dosificación y la biodisponibilidad. En la fase 2 se realiza la investigación a pequeña escala sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento. La fase 3 es una evaluación comparativa más rigurosa y más extensa porque recluta ya más pacientes. Y la fase 4 finalmente es la vigilancia post-comercialización.
Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay más de 137 candidatos para desarrollo de la vacuna en estado preclínico y 23 en desarrollo clínico temprano. Una vacuna ideal contra el coronavirus se considera eficaz cuando luego de la aplicación de una o dos dosis se logre proteger a las poblaciones objetivos, que son los adultos mayores, personas con comorbilidades e inmunodeprimidos, brinde protección por un mínimo de 6 meses y reduzca la transmisión del virus a los contactos. La vacuna de Oxford contra el coronavirus, entonces, en la fase preclínica fue probada primero en ratones y luego en monos macacus. En ratones, en una primera etapa, se demostró que la vacuna vectorizada por el adenovirus es inmunogénica en ratones, provocando una sólida respuesta humoral y mediada por células. Se detectaron títulos de inmunoglobulina G totales frente a las subunidades de proteína de superficie S1 y S2 en todos los ratones vacunados. El perfil de las subclases de inmunoglobulina G mostró una respuesta predominantemente Th1 después de la vacunación, respaldada por altos niveles de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Posteriormente se probó en Macacus rhesus. Una sola vacunación de la vacuna ChAdOx1 indujo una respuesta inmunitaria humoral y celular en los monos. Se observó una carga viral significativamente reducida en el tracto respiratorio inferior de los animales vacunados que fueron desafiados ante el virus en comparación con animales control, y en estos animales vacunados se observó que no desarrollaban neumonía intersticial. Finalmente, en el ensayo clínico de las fases 1 y 2 de la vacuna de Oxford, consistió en un ensayo controlado, aleatorizado, simple ciego, se realizó en el Reino Unido entre el 23 de abril y el 21 de mayo del 2020 y se inscribieron 1.077 pacientes. Se asignaron al azar adultos sanos de entre 18 y 55 años sin antecedentes de infección por coronavirus confirmado por laboratorio ni con síntomas similares a la enfermedad. Estos pacientes recibieron en relación 1 a 1 la vacuna ChAdOx1 en una dosis intramuscular de 5 por 10 a la 10 partículas virales y se comparó como control con una vacuna conjugada meningocócica. Los participantes fueron reclutados y fueron seguidos en grupos. En el grupo 1 consistió en el componente de la fase 1 del estudio, así que los participantes tuvieron un seguimiento intensivo por razones de seguridad e inmunogenicidad. En el grupo 2 se evaluó la inmunogenicidad humoral y celular de las muestras sanguíneas. En el grupo 4 se evaluó la inmunidad humoral y en el grupo 3 consistió en un grupo de 10 participantes que fueron asignados a un grupo de refuerzo no aleatorizado y no cegado de 2 dosis. La segunda dosis se administró 28 días después de la primera. En este ensayo clínico los resultados arrojaron que en el grupo de ChAdOx1 las reacciones locales y sistémicas fueron más comunes que en el grupo control y muchas se redujeron con el uso de paracetamol profiláctico. Estas incluyeron dolor en el sitio de inoculación, sensación de fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar. No hubieron eventos adversos graves relacionados con ChAdOx1. Las respuestas de células T específicas alcanzaron su punto máximo el día 14, las respuestas de inmunoglobulina G aumentaron el día 28 y se reforzaron después de una segunda dosis. Todos los participantes que recibieron 2 dosis tuvieron actividad neutralizante. La vacuna fue segura y tolerada, con reactogenicidad reducida cuando se utilizó paracetamol de forma profiláctica durante las primeras 24 horas después de la vacunación, y la reactogenicidad se vio reducida en los pacientes que recibieron la segunda dosis. Estos resultados, junto con la inducción de respuestas inmunitarias humorales y celulares, respaldan la evaluación de esta vacuna a gran escala en un programa de fase 3 que está en curso. Bueno, vamos a desglosar un poquito estos resultados y vemos en estos gráficos de barras los resultados preliminares que fueron informados por el laboratorio. Vemos con las columnas amarilla y anaranjado las reacciones locales que se vieron con más frecuencias, que son leves y moderadas. En las dos filas superiores vemos las que se informaron para ChAdOx1 y en las dos filas inferiores para la vacuna de control. Cuando lo observamos, entonces vemos que dolor y sensibilidad en el sitio de aplicación fueron los que se vieron con más frecuencia y que mejoraron en los pacientes que recibieron paracetamol en los 2 primeros días después de la vacunación. En estos gráficos vemos algo similar, pero las reacciones sistémicas que presentaron los pacientes.
Nuevamente vemos que las filas amarillas y anaranjadas son las columnas más altas que pertenecen a efectos leves y moderados. También los dos primeros gráficos son las de la vacuna de ChAdOx y los dos de abajo los de control. Y se puede observar entonces que la fatiga y el dolor de cabeza fueron las reacciones sistémicas que se observaron con más frecuencia. Otras reacciones frecuentes fueron dolor muscular, malestar general, escalofríos, sensación de fiebre, y entre el 20 y el 16% de los pacientes informaron hasta 38 grados centígrados de temperatura. Y se mostraron reducciones significativas de estos efectos adversos con paracetamol profiláctico. Bueno, con respecto a las muestras sanguíneas, vemos en el segundo gráfico en colorado que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 alcanzaron su punto máximo el día 28 con una mediana de 157 unidades ELISA, permanecieron elevados hasta el día 56, y en el tercer gráfico se esquematiza los pacientes que recibieron una segunda dosis, en los cuales al día 56 aumentaba a 639 unidades ELISA el título de anticuerpos. Las células T juegan un papel importante en la mitigación del coronavirus. Se sabe que las vacunas vectorizadas por adenovirus inducen una fuerte inmunidad celular, y la vacunación dio como resultado aumentos marcados en las respuestas de células T efectoras específicas. Desde el día 7 alcanzan su punto máximo el día 14 y se mantiene hasta el día 56. Y no se observó un aumento de las respuestas celulares después de una segunda dosis. Los eventos adversos de laboratorio considerados, al menos posiblemente relacionados con la intervención del estudio, fueron autolimitados y predominantemente de gravedad leve o moderada. Se informaron cambios hematológicos. En el 46% de los pacientes se observó leucopenia manifestada como neutropenia, que se autolimitó. Bueno, en la fase 3 entonces, que ya es el estudio más extenso, entonces consiste en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en este caso. Tiene una matrícula estimada de 30.000 pacientes entre Reino Unido y Estados Unidos, y se están reclutando y evaluando pacientes mayores de 18 años, que incluyen grupos de mayor edad con comorbilidades, agregan también trabajadores de la salud y personas con mayor riesgo de exposición al coronavirus. Los participantes van a ser aleatorizados para recibir 2 dosis intramusculares de 5 por 10 a la 10 partículas virales de ChAdOx con 4 semanas de diferencia contra placebo de solución salina. El objetivo de este estudio es determinar la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de ChAdOx en la prevención del SARS-CoV-19. Bueno, como sabemos, hubo una pausa voluntaria en los ensayos. El reciente 6 de septiembre, el proceso de revisión estándar provocó una pausa voluntaria en la vacunación en todos los ensayos mundiales para permitir la revisión de los datos de seguridad por parte de los comités independientes y de reguladores internacionales. El Comité del Reino Unido concluyó sus investigaciones y recomendó a la Autoridad Reguladora de la Salud de Medicamentos, que es seguro reanudar los ensayos en el Reino Unido. El 12 de septiembre, entonces, los patrocinadores del ensayo anunciaron por un comunicado oficial la reanudación de los ensayos clínicos en el Reino Unido tras la confirmación por parte del ente regulador de que era seguro hacerlo. Por otra parte, declaran que no pueden revelar más información médica y que la misma se divulgará en los registros clínicos globales de acuerdo a los estándares regulatorios y de ensayos clínicos. No obstante, bueno, en los medios de comunicación más importantes del mundo, la noticia tuvo lugar, se difundió bastante, y se hablaron de trastornos neurológicos en un voluntario asociados a la vacunación. Y es a lo que nos vamos a referir entonces a continuación. Está descrito en la bibliografía trastornos neurológicos asociados a la vacunación, especialmente en las vacunas contra el sarampión, rubiola, paperas, la triple bacteriana, hepatitis B, la vacuna contra la rabia y la vacuna de la gripe. Los trastornos neurológicos que se han visto, que se mencionan en la bibliografía, son el síndrome de Guillain-Barré, la encefalomielitis diseminada aguda y la mielitis transversa con una baja incidencia por millón de habitantes.
El tiempo de aparición de los síntomas entre la vacunación y la aparición de los síntomas oscila entre 2 días y 6 meses, con un pico de incidencia entre 2 días y 2 semanas. No obstante, queremos aclarar que la vacunación aporta grandes beneficios, disminuyendo la morbimortalidad de la población, por lo cual prevalecen los beneficios en contraposición con los infrecuentes efectos adversos neurológicos. Bueno, el voluntario lo que presentó aparentemente fue una mielitis transversa, así que para referirnos a esto vamos a hablar un poco de lo que es la organización del sistema nervioso. Macroscópicamente, anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central abarca lo que es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. A nivel histológico, digamos microscópico, las células por excelencia del sistema nervioso central son las neuronas, que son las células nerviosas excitables, y estas se acompañan de células de sostén especializadas que se denominan células de la neuroglía. Las más importantes, en este caso, para lo que vamos a hablar, son los oligodendrocitos, que son los responsables de la formación de la vaina de mielina, que es una vaina lipídica que permite el aislamiento eléctrico de la neurona y la rápida conducción del impulso nervioso. Dicho esto, entonces, nos vamos a referir a la mielitis transversa. La mielitis transversa es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante medular, aguda o subaguda, que compromete las vías sensitivas, motoras y del control autónomo de la médula espinal. Tiene una incidencia muy baja, de 1.3 a 8 casos por millón de habitantes en Estados Unidos, afecta a hombres y mujeres por igual, con un pico de incidencia entre los 10 y los 19 años y los 30 y los 39 años de edad. Está asociada a algún proceso desencadenante o predisponente, como son procesos infecciosos como la polio, el herpes zóster, el VIH, procesos sistémicos como las inmunizaciones, que es lo que nos estamos refiriendo ahora, procesos inmunológicos como el lupus, la enfermedad de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome trifosfolipídico y enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, que es una de las más frecuentes como asociación, esta última. Enfermedades vasculares o tumorales, y entre un 15 a un 30% no se puede conocer cuál es el factor desencadenante, por lo cual se denominan idiopáticas. Ahora bien, los mecanismos que postulan a las vacunas como el agente desencadenante de la mielitis transversa se encuentran el mimetismo molecular y la propagación de epitopes. El mimetismo molecular consiste justamente en una asociación por similitud entre los antígenos infecciosos y los propios. Y la propagación de epitopes consiste mediante la cual los antígenos invasores aceleran un proceso autoinmune que ya está en curso por la activación local de células presentadoras de antígenos y la activación policlonal de linfocitos B, que aumentan la producción de citoquinas y inducen la expansión de linfocitos T autorreactivos. ¿Cuáles son los síntomas de la mielitis transversa? Se presenta generalmente como un dolor local, un lumbar localizado, con parestesias como quemazón, dolor, hormigueos en miembros inferiores, pérdida de la sensibilidad, y esto puede evolucionar a la paraplegia, a la disfunción vesical e intestinal. La coordinación y la sensibilidad de los miembros superiores también puede verse comprometida. El diagnóstico se basa en la presunción clínica y en este caso lo que se hace es solicitar una resonancia magnética, que es la imagen que está a la izquierda, y una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo, donde se va a ver un aumento de los leucocitos y de la inmunoglobulina G. En el caso de la resonancia, lo que se ve es lo que está indicado en las flechitas. Lo gris oscuro es la médula espinal, y si vemos que tiene una zona más clarita, que se llama isointensa, que corresponde a un área de inflamación de la médula justamente. Eso es un signo de mielitis transversa. El tratamiento va encaminado hacia la resolución del proceso inflamatorio a nivel medular y la detención del avance del mismo. Aproximadamente el 50 al 70% de los pacientes tienen una recuperación parcial o completa. Bueno, nuevamente les dejamos la bibliografía de esta parte de la presentación para que ustedes lo puedan completar si quieren ver algo más o demás. Y bueno, y escuchamos si tienen preguntas, si quedó claro.
si quieren saber algo más. ¿Ya me escuchan bien? Ay, sí. Sí. Sí, ya, perfecto. Ya regresé. Ya les voy a hacer las preguntas que estaban en el formulario que los chicos hicieron con anticipación. Hay 4 preguntas. La primera es de si hay reportes donde indiquen cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacuna de Oxford, si es que hay alguna estimación. Mira, todavía no se estudió tanto tiempo la vacuna. Está previsto que se estudie durante varios meses más. De hecho, los pacientes que fueron reclutados en la fase 1 y 2, que son los que hablé más extensamente porque es lo que ya está informado ahí en informes preliminares, van a seguirse estudiando por lo menos durante un año. Y en la fase 3, bueno, todavía no tenemos ningún informe. Claro, lo que Pero es sí que lo no que es, perdón, Flor, que no, no, al sí. ser un vector no replicante, seguramente sí va a ser de dosis de refuerzo, como la vacuna antigripal que se da todos los años. O sea, no sabemos de esta específicamente, pero sí es un vector no replicante, así que en un momento deja de replicarse el antígeno y de haber inmunidad. Claro. Bueno, entonces queda respondida la pregunta. Pasamos a la siguiente que dice, ¿cuáles serían los síntomas en el caso de que se presenten efectos secundarios graves a raíz de la vacunación? Bueno, en realidad, como efectos graves, por definición, asociados a la vacunación, lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente requiera hospitalización o que tenga riesgo de vida. En líneas generales, en la bibliografía, o sea, puede haber toda clase de efectos adversos. Los que se observan con más frecuencia y que suelen ser graves es lo que se denomina anafilaxia, que es una reacción de hipersensibilidad exacerbada. Pero bueno, pueden haber complicaciones neurológicas, como en el caso de este paciente, o no sé, o vasculares, como trombosis, o no sé, o inflamatorias de otra índole, como por ejemplo pancreatitis o hepatitis, pero la verdad es que son muy raras y están descritas con una incidencia muy, muy baja. Sí. Ok. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo determinarán en el caso del paciente con mielitis transversa que fue ocasionada o no fue ocasionada por la vacuna? Bueno, bien, está buena la pregunta. Cuando hablé de las causas de la mielitis transversa, primero lo que hay que ver es el diagnóstico, si realmente lo que tiene el paciente es una mielitis transversa o una encefalomielitis que en realidad es un poco más frecuente. O sea, primero confirmar el diagnóstico y luego hay que ver cuáles son las causas que desencadenan esto, porque la vacunación no es la más frecuente en realidad, sino que el paciente, generalmente hay un mecanismo autoinmunitario, entonces hay que descartar primero otras cosas. Generalmente se estudia al paciente para ver si no tiene otras enfermedades asociadas como lupus, esclerosis múltiple, alguna otra cosa asociada. Y recién, luego, como casi por descarte, entonces se asocia a la vacunación. En el caso de que haya presentado esto y que el diagnóstico se confirme, ¿no? Por imágenes, por... Claro, puede ser que desencadene factores autoinmunes o cosas que el paciente ya tenía, que le iban a pasar en su genoma, digamos, que no es que la vacuna se lo genera, sino que el paciente tenía cierta predisposición o algo así que lo puede desencadenar esta inoculación. Exactamente. En algún caso sí puede ser eso. También puede ser coincidente, porque estamos hablando de que cuando la vacuna se empieza a vacunar, se empieza a probar en más personas, puede haber una coincidencia entre la vacunación y algo que le puede pasar al paciente o que le esté por pasar al margen de la inmunización. Claro, hay muchos factores. Sí.
Bueno, entonces vamos con la última pregunta del formulario que se repitió bastante y que es la siguiente. ¿Cómo es posible el desarrollo de una vacuna en tan poco tiempo, tomando en cuenta que para otras enfermedades se ha demorado mucho más tiempo? Sí, eso durante la contingencia mundial ha pasado, es normal y ha pasado a nivel diagnóstico, tratamiento y vacuna también. O sea, todos los tiempos se ven acelerados y los permisos, o sea, las entidades regulatorias dan los permisos, aprueban que se hagan estas cosas justamente por la contingencia mundial. O sea, es esto o nada. O sea, es acelerar y, bueno, probar o nada o no tener nada. Y pasó con los test de PCR, pasó con los de serológicos y bueno, con la vacuna también. Y además muchos avances se pueden ir haciendo con todo lo que es bioinformática, modelización de proteínas, eso prácticamente, lo teórico, prácticamente ya estaba desde marzo. Sí, es verdad. Bueno, entonces acabamos con las preguntas del formulario. Ahora vamos un poco con las preguntas de chat. Vamos con la pregunta de Dayana, que pregunta, no termino de comprender por qué se está realizando en 3 países diferentes. ¿Es meramente una cuestión económica respecto a lo de la vacuna? Sí, en realidad la investigación y desarrollo, ya todos sabemos que lamentablemente se hace en los países desarrollados, así que bueno, no es raro. Y bueno, por suerte en Argentina ya teníamos montado todo lo que es la biotecnología, industrialmente hablando, entonces bueno, se pudo generar esa compartición de la investigación y desarrollo con la manufactura. Claro. Bien, me parece que ya no hay otra pregunta. Hay una de la mutación. ¿Qué pasaría si hay una mutación del genoma del virus y las proteínas que codifican para el spike? Bueno, justamente el motivo por el cual nos vacunamos reiteradas veces contra la gripe y demás es por las mutaciones. Si hay mutaciones hay que reformular la vacuna molecularmente hablando, pero igualmente se codificaron varios genomas de todos los coronavirus, de los SARS-CoV-2 de todo el mundo, y la verdad que esa proteína justamente es una parte que no muta demasiado, es una parte del genoma bastante estable. Y es por eso que también se elige justamente para esto. Pero en el caso de que mute, hay que reformular. Bien. Bueno, me parece que esas serían todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Acá hay otra que dice: ¿la vacuna será capaz de inmunizar a todas las poblaciones o solo a una en particular? Bueno, eso es lo que me había preguntado uno de los miembros del... sí, se supone que sí, es lo que se quiere, lo que se está probando en la fase 3, en realidad, pero se espera que inmunice a todas las poblaciones. Claro, sí, esa es la idea. Bueno, chicas, disculpen los problemas técnicos que hubo. Muchas gracias por sus presentaciones, han estado muy interesantes. Las felicito. Y también muchas gracias a todos los participantes que han entrado a la hora adecuada, por haber mantenido sus micrófonos apagados durante la presentación y el respeto durante toda esta sesión. Así que durante la semana les vamos a estar llegando las instancias de participación. Y bueno, eso sería todo. Chicas, ¿tienen algo más que decir? Nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a todos.